Yo soy Emilio García Huevi y soy, por, tratar de definirlo de alguna manera, eh, teatrero, teatrista, son palabras raras. Pero me interesa más que una definición concreta en relación al trabajo que atraviesa el escenario y mi vida, la idea de algo un poco más completo y más complejo. Esto es de entender el teatro como un híbrido, mezcla diferentes disciplinas, ¿no? Como casi verdad de perogrullo lo es el teatro, ¿no? Digamos, donde intervienen muchas otras ramas de las artes, y a mí me interesa eso, entender que para mí mi profesión es mi cuerpo en el arte, o el cuerpo en el arte. Entonces, mezclo ahí las artes visuales, el teatro, la performance, la palabra, etc. Entonces no podría definir que soy teatrero. Hago teatro, me dedico a dirigir teatro, a actuar, a ser artista visual, pero básicamente me interesa la problemática del cuerpo y del arte, ¿no? El cuerpo individual y el cuerpo social en el arte. La relación de mi familia, de yo como producto artístico en el contexto de mi familia, es casi como haber salido de un repollo, porque mi papá era en un momento corredor de comercio, viajante de comercio, y después tenía una bulonería, se independizó y puso una bulonería, vendía tornillos y bulones al por mayor, y mi mamá era ama de casa. O sea que no había absolutamente ninguna relación con el arte de ningún tipo. Yo siempre fui muy inquieto, fui muy intranquilo en general, ¿no? Y entonces, y muy curioso al mismo tiempo. Y esa curiosidad hizo que en determinado momento me interesase mucho por la literatura. Ya desde preadolescente, los 8 o 10 años, leía muchísimo. Básicamente lo que lee o lo que leían, ¿no? Porque ya no sé si leen los niños, leían los preadolescentes, Sandokan, Julio Verne, y todas esas historias me llevaron a un universo de fantasía absolutamente descomunal y mágico, y al mismo tiempo era muy activo. No era que era un niño pasivo donde solo mi universo estaba cerrado en el cuarto, en la lectura, sino que al mismo tiempo era muy activo, era muy deportista, tenía una carga de líbido muy importante. Entonces, así fue como me fui acercando en cierta forma al arte, en forma muy individual, muy particular, muy independiente. Y bueno, fui tomando mis primeros contactos con las experiencias artísticas, pero que no tenían nada que ver con el entorno familiar, absolutamente nada que ver. Siempre tuve ciertas dotes para el histrionismo, actuaba en todos los actos del colegio, ¿no? Primario, en el secundario también, y en los campamentos también se actuaba, ese tipo de cosas que ya marcaban en cierta forma alguna tendencia, ¿no? En mi personalidad y en mis gustos y en mis deseos. Yo me acerco al universo de los libros básicamente porque mi papá, si bien no tenía muy poca formación, era un viejo socialista. Y un socialista positivista, en el sentido de entender que es inevitable que el hombre camine hacia el progreso de la mano del socialismo, y que la cultura es progreso y que la educación es progreso, con ideas sarmientistas. Este tipo de pensamiento le asignaba no podría ser a la cultura porque no era una persona culta, pero sí a la literatura un rol importante. Entonces él tenía una biblioteca con libros que yo creo no debe haber leído. Yo qué sé, el Emilio de Rousseau, me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que creo que lo habrá comprado porque él se llamaba Emilio, como me llamo yo también, y entonces él entendía. Pero digamos, dentro de, si uno toma ese texto, el Emilio de Rousseau, y entiende a Rousseau dentro de un contexto sociohistórico, político, tenía algunas joyas que creo que él ni sabía que tenía, pero le asignaba al libro cierto valor social que yo aprendí de él en este sentido, ¿no? Para mí el libro se transformó básicamente en una herramienta de liberación personal, individual, ¿no? El acceso a universos más allá de los cotidianos que eran fascinantes, pero tenía que ver con eso. Y después fomentaba mucho la lectura de mi papá por mi lectura, por esta misma concepto ideológico de mi padre. Y entonces yo
cuando quería comprarme libros, si bien era provenía de una familia de clase media-baja, siempre plata para el libro había, ¿no? Entonces me parece que también estuvo inducido un poco por la visión del mundo de mi padre, el entender que el libro era una herramienta para el crecimiento de las personas, de la persona y de las personas como grupo, etc. Esto en mí caló hondo y sigue estando este pensamiento, ¿no? Creo que si bien no soy demasiado amigo de la ilustración, creo que el conocimiento digamos que el pensamiento abstracto y que la posibilidad digamos, de acceder al conocimiento de la mano de un sostén ético importante puede permitir a las personas, a los individuos y a los colectivos a realizarse como grupo, como tal, ¿no? Creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con este viejo socialista, positivista o socialdemócrata que creía en el progreso de la humanidad. Siempre anduve circulando por Devoto, por la zona de Villa Devoto, o sea, en las periferias de la ciudad de Buenos Aires, diferentes lugares del barrio de Devoto, Santa Rita, que es una zona que limita a Devoto con Floresta y con Versalles, medio indefinido, cerca de la cancha de Albois, también con Paternal, y después ya dentro de Devoto, de la zona de Devoto. Siempre tuve una personalidad bastante fuerte, digamos, siempre mi tendencia fue a tratar de manejar grupos, de dirigir colectivos, y eso iba a definir de cierta forma lo que iba a ser mi profesión, ponerme a la cabeza siempre tuve como tendencias hegemónicas, por llamarla de alguna forma, con lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿no? Obviamente. Digamos que esto acrecentó mi omnipotencia en este sentido. Pero bueno, nada, son rasgos de personalidad, ¿no? También creo que tenían que ver con manejar un universo dentro del ámbito familiar que no me era demasiado favorable dentro del contexto familiar. Entonces, una forma de, entiendo yo, estoy haciendo psicología barata, pero no importa, una forma de afirmar mi personalidad era justamente afirmándola contundentemente. Entonces, tratando de ejercer el liderazgo, digamos, de ser polémico todo el tiempo, eso no lo perdí, digamos, una lucha por cambiar lo establecido en la forma de pensar, en los grupos, en las acciones, tratar de como diría Müller, ser la herida en el pie, la herida hedionda en el pie podrido de Filoctetes, todo el tiempo, ¿no? Como sistema de modificación, de intento de cambio. Yo intento todo el tiempo producir cambio en mi vida y en el arte. Y creo que en un punto eso estaba en los grupos desde niños, pero era muy activo, digamos, volviendo, tratando de no pensarlo tanto en retrospectivo, era muy activo, tenía bastantes amigos y era quilombero. Cuando salgo del servicio militar, que es el 83, estamos en plena primavera democrática, alfonsinista, ¿no? Donde la necesidad de expresión de la gente en todo sentido promovió muchas actividades culturales, hechas así como se podían, pero que al mismo tiempo canalizaban una necesidad de expresión y de libertad de la gente que fue muy útil y muy interesante. Lamentablemente estuvo muy mal canalizada. Si hubiese estado bien canalizado, hubiese sido casi un punto de inflexión de la historia del país, ¿no? Porque en ese momento había una energía indomable en la gente, casi todas las clases, ¿no? Había como una necesidad de haber tenido un buen conductor, ¿no? Digamos, el país podría haber sido otro en ese momento, fue un momento histórico. En ese momento, en el florecimiento de la cultura, con aquellos programas en barrios, etcétera, yo me anoto en dos programas, en dos talleres. Uno de títeres, porque siempre había tenido un vínculo fetichista con los objetos, ¿no? Los muñecos para mí, me fascina, ¿no? Me provoca mucho placer tener este tipo de cosas, ¿no? Cosas absurdas, esto lo compré en México, por ejemplo, ¿no?
un diablito. Esto lo compré en una zona de magia negra, esto para vudú. Tengo cosas para vudú con objetitos, pero le saco cualquier connotación religiosa por mi ateísmo y los transformo en objetos preciados para mí. Y yo jugué con los soldaditos casi hasta los 20 años, una cosa absurda, ¿no? Absolutamente oculto, no se iba a mostrar que jugaba a los soldaditos y iba a ser soldado de maricón para aquella época. Entonces, pero seguía jugando, es más, tengo soldaditos. Y hace poco me acuerdo que compré en un lugar donde venden juguetes viejos, soldaditos de la época que yo era chico, que pagué una fortuna. No me acuerdo por qué. Estaba contando esto porque me anoté en un taller de teatro de títeres por mi fascinación por el fetiche, ¿no? Por la representación del cuerpo o del sujeto en algo que está fuera del cuerpo de uno. Y al mismo tiempo me anoté en un taller de teatro por esta inclinación que tenía, pero con tanta mala o buena suerte que me anoté en un taller de teatro que se llamaba Teatro Participativo. Y el docente terminó siendo Alberto Saba. Y Alberto Saba venía y sigue, creo que todavía sigue estando un poco en esa línea, ¿no? Después atravesó el Frente de Artistas del Borda, etc. Pero en aquel momento estaba muy atravesada por la escuela de Boal, de Augusto Boal. Y el teatro participativo de Saba, en cierta forma, reproducía la estrategia artístico-política de Boal. Producir en un espacio no artístico un hecho ficcional con consecuencias sociales y diluir la acción artística y que siga la acción político-social. Y entonces yo aprendí ese tipo de teatro y empecé haciendo acciones, por primera vez en mi vida, tenía 18 años, 19 años, en bares muy específicos, por ejemplo en la Perla de Flores, enfrente de Plaza Flores, ¿no? Se hacían acciones donde uno perdía un lente de contacto, simulaba eso, en aquel momento los lentes de contacto eran muy caros, y producía un intento de gesto social en donde se promovía a todos los participantes de ese bar, todos los que estaban en ese bar, tantos la gente que estaba tomando café como los mozos, a producir algo grupal que era tratar de recuperar algo que alguien había perdido, producir movimiento. Después la ficción se diluía inmediatamente y lo que quedaba era el poder hacer cosas en términos grupales. Ese tipo de acciones, que es bien claro en Boal, yo los reproducía dentro de este contexto con Alberto Saba, quien no vi nunca más, hice un año de ese teatro y no vi nunca más, pero que en un punto, y viendo retrospectiva, iba a, digamos, en cierta forma marcar, casi con fuego, mi forma de entender el arte y de entender cuál era el contexto en el cual se produce arte, cuál es el contexto, entender que el contexto donde se produce arte es tan importante como la acción artística en sí misma. Y en el taller de títeres, bueno, fui desarrollando mis inclinaciones fetichistas y descubrí muy rápidamente que tenía mucha facilidad con las manos, era muy expresivo con el uso de las manos, con el uso de los objetos, que era muy buen manipulador, que podía otorgarle vida muy fácilmente a los muñecos. Y de casualidad en el diario, ahí por el 85, 86, aparece un aviso donde se llamaba concurso para el grupo de titiriteros del San Martín, que estaba renovando la mitad del elenco, habían tenido una especie de deserción masiva. Y llamaban a titiriteros a presentarse a concurso. Y yo, como no tenía nada que perder, me presenté a concurso en el Teatro San Martín, no conocía absolutamente a nadie y di una prueba que aparentemente fue buena y quedé seleccionado. Y a partir del principios del 86, 87, ingreso en el Teatro San Martín dentro del grupo de titiriteros del Teatro San Martín. Y ahí voy a permanecer 12 años, un montonazo. Mi acercamiento a las artes plásticas es muy posterior y como necesidad de producir cierto grado de subjetivación que el teatro no permite. Esto es, el teatro es eminentemente colectivo y aunque uno trabaje un monólogo, tenés a un director, tenés a un asistente, tenés a un vestuarista, tenés a un iluminador, es una actividad colectiva. Como tal es muy interesante, pero el yo individual, o el yo subjetivo, me gusta más la palabra subjetivo que individual, tiene que hacer una serie de concesiones por el colectivo.
Y en determinado momento de mucha saturación, diría en la época de apogeo del periférico, donde viajábamos mucho por el mundo, donde el proceso de colectivación era tan grande, necesité en algún momento hacer cierto retiro hacia el yo, hacia la subjetivación. Y me parecía que las artes visuales o que las artes plásticas me permitían eso, un momento de remanso, de estar solo conmigo mismo, produciendo, sin tener que dar cuentas ni negociar con nadie, no porque fuese complicado negociar dentro de los colectivos teatrales donde yo trabajaba, sino porque necesitaba tener el dominio 100% de la producción yo mismo. Y así me empiezo a acercar las artes plásticas. Entonces, podríamos decir que más o menos en el 95, es más justo cuando se estrena Máquina Hamlet, quizás el espectáculo emblemático del periférico, es cuando empiezo a tener una necesidad de acercarme a otras disciplinas de las artes. Yo creo de verdad en la educación no formal, no creo en la educación demasiado formal, en las estructuras escolásticas. Me da miedo pensar en la educación o en la pedagogía como la repetición de conocimientos adquiridos y en la transmisión de conocimientos premasticados. No creo que esto sea útil, creo que lo que se pueden aprender son herramientas y no estéticas y no estructuras conductistas sobre la educación y menos sobre la educación artística, donde el componente subjetivo es fundamental para producir arte. Así es que yo siempre me formé con un gran grado de curiosidad personal y me fui haciendo a mí mismo. Tuve la gran suerte de viajar en un momento donde viajar era posible en la infame época del menemismo, pero al mismo tiempo con la ventaja económica que un peso era $1 en esa burbuja estúpida en que vivimos. Y al mismo tiempo me permitió comprar muchos libros de arte en mis viajes, donde eran muy baratos por este absurdo, ¿no?, económico. Acceder mucho a muchos museos, visité, fui un ratón del Prado, por ejemplo, me metí en todos los museos que podía, recorrí todas las bibliotecas que podía, me acerqué a la cultura de una forma con mucha presencia personal y construyéndome empíricamente, ¿no? Mi formación teatral también, digamos, yo hice ese taller y después estos dos talleres que eran talleres muy precarios en este contexto, que se hacían en escuelas secundarias, y después no me formé más en términos escolásticos. Sí hice de vez en cuando algún taller con algún maestro que me interesaba, pero muy breve, de 4 o 5 días. Después me dediqué a aprender por mi propia cuenta. Y esto me parece que es muy útil, fue muy útil en mi formación. Y ahora cuando doy clases lo que intento es que la gente aprenda por sí mismo, aprenda contra mí, en el mejor de los sentidos, produzca una dialéctica entre el docente y el alumno. No creo en esta diferencia con el docente que carga un cúmulo de conocimientos inalterables, sacralizados, casi de bronce, y el alumno que es un disquete, un CD vacío que hay que formatear y llenar con los conocimientos de uno. Creo que tiene que haber tensión en la educación y que tiene que haber una síntesis, y la educación se produce por la síntesis de esa tensión. Mi vínculo con el teatro de objetos, por supuesto, está canalizado a través del grupo de titiriteros del San Martín, donde aprendo diferentes técnicas, diferentes formas de manipulación, pero al mismo tiempo, y un poco abonando lo que me refería antes, yo ni bien estaba en el grupo de titiriteros del San Martín, me quería ir a aprender a otro lugar, otra cosa. Y de casualidad me llegó una noticia de que daban una beca en un lugar que se llamaba el Marionette Theater en Estocolmo, y conocía yo al director porque había venido a dirigir una apuesta al grupo de titiriteros, una apuesta del Príncipe de Homburgo, de von Kleist, que el aplauso está intrascendente, pero el tipo era interesante, era un tipo que tenía cierto renombre dentro del mundo de los títeres, y le pregunto si no me recibe para estudiar allá, con total inconsciencia, y el tipo me dice que sí, si yo conseguía la forma de poder viajar, y así es que
milagrosamente consigo un pasaje de Nación que me lo dan, pero en una entidad que no existe más. Me dan el pasaje y me voy a Estocolmo a estudiar entre 2 y 3 meses. También, ¿no? Estoy de meritorio ahí, y algunos se enfermaban y yo salía al toro con un muñeco y hacía cosas. Y viajo por Suecia y por Finlandia también haciendo diferentes espectáculos para niños o para adultos. Y ahí también voy incorporando técnicas, pero al mismo tiempo viendo lo que se producía en teatro de objetos en otros países, especialmente en Europa, ¿no? Donde había también otra dinámica, otra experiencia, un poco más avanzada que la que había acá. Entonces vuelvo también ya con algunos elementos en relación a la técnica y al universo de teatro de objetos un poco más amplio que el que había acá. El titiritero suele ser muy conservador, ¿no? Y la tradición titiritera manda que el teatro de títeres debe ser popular, que debe tener un rasgo artesanal muy importante, que debe ser infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos mandatos atentan contra el mismo género. Y yo entendí que el teatro no necesariamente de títeres necesariamente tenía que ser infantil, ni que tenía que ser artesanal, ni que tenía que ser popular. No necesariamente. Es más, yo creo que si se sacaba este lastre podía ser un arte tan importante como cualquier otra de las disciplinas performáticas. Y esto creo que fue, digamos, el aporte que pude tomar en ese primer viaje a Estocolmo, ¿no? Y esto, en términos conceptuales, permitió que después pasarlo a lo fáctico, ¿no? Empezar a probar. Bueno, y ahí quizás están los primeros antecedentes del periférico, los primeros escarceos por hacer algo que tuvimos durante un año con Daniel Veronese. Nosotros estuvimos un año, Daniel y yo, tratando de hacer algo que no sabíamos qué era, y que era tratar de matar al maestro. Matar al maestro era Bufano, Ariel Bufano en ese momento, que era el director del grupo de titiriteros, y matar al maestro en términos artísticos, objetivos, ¿no? Objetivamente o subjetivamente. Y era, bueno, tratar de implementar esta contraideología titiritera, si se quiere. El periférico de objetos nace casi como... Es raro, casi como un juego. Daniel y yo veníamos teniendo, digamos, como expectativas similares, tratando de buscar nuevas formas, independizarnos del grupo, independizarnos estéticamente del grupo de titiriteros, y empezamos a hacer cosas. Yo vivía en aquel momento en San Martín, provincia de Buenos Aires, y Daniel venía para allá y ensayábamos con otra gente unas cosas muy estúpidas, que finalmente, por suerte, nunca se realizaron, pero sí quedó cierto deseo, cierta impronta de trabajar en una línea disruptiva, experimental, y ese deseo se amplió a la invitación que le hacemos a Ana Alvarado para que sea parte de un proyecto que todavía no tenía forma, ni tenía ningún estamento más que el del deseo. Y en aquel momento yo estaba fascinado, durante mucho tiempo estuve fascinado por el Ubu Rey de Jarry, de Alfred Jarry, ¿no? Era, digamos, todo el discurso sobre la patafísica y el pensamiento transgresor de este artista complejo de fin del siglo XIX. A mí me fascinaba, y yo me daba vueltas durante mucho tiempo, y en un momento les planteé, tenemos que hacer este texto. Y ese texto, en definitiva, cuando después se hizo el montaje, iba a marcar los principios del periférico de objetos, en términos ideológicos. Era una declaración de principios, estética, ideológicos, conceptual, fáctica, etc. Todavía no lo sabíamos, estábamos viendo a ver cómo hacíamos. Y ahí empezamos a llamar a alguna gente que compartiera el trabajo, porque necesitábamos más gente. Y Ana Alvarado lo conocía a Román Lamas de una escuela secundaria, trabajaban juntos. Creo que Román era preceptor en aquel momento, Román era muy jovencito. Lo llamamos y él viene con mucho entusiasmo, muy joven, se suma al proyecto, y también sumamos a una titiritera del grupo de titiriteros que se llamaba Paula Natoli, que estuvo los primeros 3 espectáculos con el periférico, después dejó de hacer teatro.
Y ahí más o menos se conformó el colectivo, lo que todavía no tenía nombre de Periférico de Objetos. Ensayamos, empezamos a producir con cero dinero, por supuesto, robando cosas de diferentes lugares, cachos de tela del San Martín, goma espuma de tal lado, el colchón de mi tía y de tal cosa. Empezamos a hacer con la técnica del teatro de mesa, de manipulación directa, con todavía muchos vicios titiriteros. Empezamos a producir el espectáculo que iba a ser Ubu Rey, que lo voy a dirigir yo, esa primera experiencia, yo también actuaba. Y así también, como medio de casualidad, llamamos a gente, bueno, por ejemplo, Ana Alvarado conocía a Cecilia Candia, que después va a producir muchos de mis espectáculos musicalmente, ¿no? Y espectáculos del Periférico. Como música, ella también compartían docencia, y la llamábamos y conocíamos a algún iluminador, y así fue que convocamos a gente amiga, y también la casualidad del espacio. Una vez que estaba montado no teníamos la más pálida idea de dónde poder presentar eso. Por suerte estaba el glorioso y mítico Paracultural abierto todavía, con gente fabulosa como Omar Viola y Héctor Gabén, y lo que hacemos es lo vamos a ver directamente. En aquel momento estaban Las Gambas, estaba Batato, Urdapilleta, Tortonese ahí, y lo vemos a Omar Viola, y Omar dice, claro, vengan para acá. Y nos da un jueves a la noche, en el sucucho ese inmundo y fascinante al mismo tiempo, ¿no? De Venezuela. Y nos presentamos ahí. Nos presentamos y nos empieza a ir bien. La gente viene a verlo, se meaba de risa. Entendía que había algo nuevo, algo incipiente, que era que los títeres no tuviesen como interlocutor al público juvenil. Nosotros nunca difundíamos que era un espectáculo de títeres, si no, no iba a venir nadie. Y entonces se empieza a acercar gente y ve este grado de frescura que tenía, de inocencia, con una carga de energía muy grande. Y así empezamos a estar y nos hacemos parte del staff de la última época del Paracultural. De hecho, nosotros cerramos el Paracultural, ¿no? Digamos, se acaban cuando los desalojan. El sindicato, no me acuerdo qué era lo que eran los propietarios del lugar, los sacan. Nosotros estábamos haciendo todavía el Ubu Rey. Y a partir de la experiencia del Ubu Rey y de haber inventado un nombre de fantasía, que era el Periférico de Objetos, sin más norte que el hacer ese espectáculo, nos dimos cuenta que nos llevábamos bien, que teníamos todavía mucho, que estábamos empezando un camino. Eso fue lo importante. Nos dimos cuenta que podíamos empezar un camino, que no sabíamos hacia dónde iba. Decidimos continuar. Bueno, la experiencia fue buena, vamos adelante. Nos constituimos como grupo. Y ahí fue que decidimos constituirnos como grupos y empezar el camino de lo que después iba a ser toda la trayectoria del grupo, ¿no? Las bases que aparecen o que se pueden rastrear en Ubu Rey en relación al Periférico, me parece que más que concretamente artísticas y productos de ese espectáculo tenían que ver con definición de principios estéticos, éticos, políticos, la elección del Ubu, digamos, ¿no? Una metáfora sobre el poder, sobre la desesperación del poderoso por conservar el poder a cualquier precio, trabajar con material que era declaradamente obsceno para 1896, cuando fue de su estreno, y que todavía 100 años después, o sea, nosotros estrenamos el Ubu cuando se cumplían 100 y algo de años de la primera representación del Ubu Rey, todavía era un texto obsceno. Entonces, en términos conceptuales, ideológicos y estéticos, era una declaración de principio. Y me parece que esto es lo más valioso del Ubu. Era, aquí estamos y esto es lo que queremos hacer. Si podemos hacerlo, vamos a hacer esto. Y marcaba líneas de punto de fuga, si quiero, hacia donde parecía que podíamos llegar a ir con esa declaración de principio. Y creo que esto funcionó claramente como un cimiento. Como un cimiento. El cimiento no se ve, no tiene demasiados rastros, pero permite armar el edificio. Y creo que el Ubu tenía que ver con eso. Hoy vemos fotos del Ubu o vemos video y nos da vergüenza ajena. Pero entendemos que en ese contexto fue muy importante básicamente porque dio lugar a declaraciones de principios en relación a lo estético y a lo ético que iban a ser fundantes y que para mí siguen siendo los mismos hoy, en un punto. En lo personal puedo decir que yo me atengo a esa declaración de principios. Y no como dogma, sino porque entiendo que
mi carrera se desarrolló en relación a esos principios. Si hay alguna mirada que nosotros pudimos acercar en relación al sujeto y objeto, es muy interesante porque cuando uno ve el material, ¿no? Y cuando uno reflexiona sobre el material, entiende que la construcción conceptual de ese progreso de los diferentes niveles entre sujeto-objeto, manipuladores, la polisemia que se produce entre la tensión entre los objetos en sí mismos, entre la tensión de los manipuladores, la producción del autómata, la manipulación de los objetos a los manipuladores, que aparece como una secuencia organizada, en realidad es una secuencia bestial. Nosotros producimos en una forma muy orgánica y muy animal, y una vez que está producida, empezamos a reflexionar. O sea que nuestra estética no es una estética conceptual ni intelectual, sino que la conceptualización y la intelectualización viene después de haber producido. Necesitamos entender qué es lo que hicimos. Y esto es lo que nos salvó de transformarnos en una escuela con dogmas, sino que nosotros producimos bestialmente, en una línea que es casi como una cadena, con eslabones, que esa unión permite que continúen, pero que no está planteado en términos conceptuales, la construcción a priori, sino que producíamos y decimos, acá estamos hablando del problema del público, del sujeto, de la manipulación, de la atención, de la idea del demiurgo que manipula, entonces si es un dios puede dar y quitar vida, y después en el próximo espectáculo nos damos cuenta de que estamos hablando que el objeto representa la muerte mejor que el sujeto, porque el sujeto a lo sumo puede representarla, el mejor actor puede representar a la muerte, pero el objeto es la muerte, es la concreción de lo que no tiene vida. Entonces es clarísimo que en la tensión gana el objeto, y después nos damos cuenta que en realidad si este muñeco se mueve así, en realidad están manipulando al manipulador, entonces se invierte la relación, y después en otro espectáculo vemos que una televisión que se prende o un tocadisco que empiece a tirar a un disco en forma automática produce cierta modificación en el ánimo del actor, y entonces la manipulación es a la inversa, es el objeto el que está manipulando absolutamente al sujeto, pero todo esto que parece una cadena lógica de sucesiones y uno lo puede explicar como una cadena lógica, es producida de una forma absolutamente lógica, bestial, dionisíaca, muy poco apolínea, donde la casualidad, el accidente, la voluntad y la libido es lo que permite la construcción de ese animal que va a ser esa obra, y una vez que se está dando esa obra, uno empieza a reflexionar, con la ayuda de la mirada de afuera y al mismo tiempo con el pensamiento crítico, que uno lo tiene, pero lo tiene a posteriori. Hay algo que me pasa de vez en cuando y que me pone muy feliz, y es algo absurdo que voy a contar, es que a veces hago espectáculos hoy, digamos 20 años después de haber empezado, donde vienen a verme 10 personas nada más. Y eso me dice, todavía estoy vivo. Es decir, soy feliz todavía cuando todavía tengo adentro de mí ese carácter de epopeya que para mí es el teatro. El de poder entender que 10 personas, que 3 personas, que 2 personas es público, y que se da el hecho estético, se da el hecho comunicacional, y me permite entender que todavía tengo la garra para seguir. Esto me marca como un elemento de referencia que todavía puedo seguir haciendo teatro, ¿no? Sin producción, ahora por ejemplo quiero hacer un espectáculo con 0 producción. Porque tuve experiencias absurdas, ¿cómo puede ser que me he presentado a algunos subsidios y que Proteatro no se haya interesado en mi proyecto, ni que el Instituto del Teatro me haya puesto 7 puntos en un espectáculo que estoy produciendo y ahora no tengo plata para devolver, después de 20 años de trayectoria nacional e internacional? Es un absurdo. Y entonces hay que entender que esto es un signo de los tiempos o lo que sea. Bueno, entonces hay que buscar formas alternativas. Y tengo muchas ganas de hacer un espectáculo sin producción. Porque, digamos, es mi forma de pararme frente a una maquinaria imbecilizada, y porque al mismo tiempo retoma esa declaración de principios de la que hablaba antes. ¿Quién soy yo como artista y cómo me paro frente a una problemática contextual, que puede ser del teatro,
coyuntural de la situación social, de la ciudad, del país y del mundo. Y me parece que esto está bueno. Y estos indicativos te permiten reafirmarte en algo que a veces el exceso de producción, que el exceso de mimos del medio, te empieza a cegar y te empieza a deglutir e incorporar como parte del sistema. Yo no quiero ser parte del sistema, no me interesa. En mi producción artística no me interesa ser parte del sistema, no me interesa estar canonizado, no me interesa. Quiero producir, nada más. Producir con y contra de. Y si esto es algo que para mí es nodal, producir contra de. Y en este país hay mucha contra que producir. Bueno, me pidieron que elija 10 libros, la elección va a ser automática, lo vamos a hacer ahora. No sé cuál va a ser el criterio de elección y seguramente voy a tener que elegir más de 10, así que voy a tratar de resistirme. O sea que voy a empezar, tengo mi biblioteca ordenada alfabéticamente, voy a empezar por la A, seguramente el primero que aparezca va a ser Artaud, lamentablemente para los no artodianos, pero vamos a ver qué es lo que aparece. Sí, aparece Artaud. Voy a sacar, podría sacar cualquier libro de Artaud, o sea, saco dos para decir que no tengo preferencia por ninguno. Este es Van Gogh o El suicidado por la sociedad y esta es uno de los tomos de las cartas desde Rodez, ¿no? Las cartas que escribe en su periodo de internación. Artaud para mí es, en términos teatrales, quizás mi influencia más clara, en términos conceptuales, porque Artaud no produjo realmente, pero sí produjo un sistema de pensamiento que no se ha llevado mucho a cabo en el teatro, lamentablemente, porque Artaud es el gran derrotado del teatro, ¿no? El teatro ha quedado en manos del teatro psicológico, del teatro naturalista o realista, y así nos va en el teatro. Yo no voy a poder elegir 10, lamentablemente. Voy a tener que elegir muchos. Bataille, también siguiendo un poco a Artaud, pero ya en la esfera del pensamiento, la idea del obsceno y del erotismo, ¿no? Esta es Las lágrimas de Eros, que concluye, en cierta forma, la segunda parte del erotismo, el libro, uno de los libros centrales de Bataille. Este lo escribe muy poco antes de morir, o se publica por lo menos muy poco antes de morir, ¿no? Es un libro, Bataille es un autor para mí muy importante. Si hubiese tenido que elegir hace 15 años, hubiese sacado Beckett, pero ahora Beckett está guardado, no lo voy a sacar. Sí tengo que sacar, y acá, si tengo que sacarlos, tengo que sacar todos así, y por eso voy a sacar cualquiera, es sacar un libro de Thomas Bernhard. Voy a elegir de Thomas Bernhard, si lo encuentro, El sobrino de Wittgenstein. Acá está. El sobrino de Wittgenstein, de Thomas Bernhard. Quizás está considerada como la última parte de la autobiografía, aunque es una autobiografía metafórica, mentirosa de Bernhard. Creo que Bernhard es uno de mis favoritos, mis autores favoritos, lo fue durante mucho tiempo, y tengo todo lo que se pueda conseguir en español de Thomas Bernhard, aunque no soy fanático del teatro de Bernhard, justamente, me interesa la literatura en general. A ver, gran escritor chileno-mexicano, Roberto Bolaño, y esta es una edición póstuma de la obra en la que estaba trabajando, ¿no? 2666, que es una obra fascinante. Debería sacar Amapola y Memoria de Celan. Si bien no son traducciones muy interesantes, Celan se resiste a las malas traducciones.
sacar a Céline, Viaje al fin de la noche. Un escritor fascista que es formidable, que nos muestra la complejidad de la producción artística, ¿no? Como a veces el pensamiento y la producción de pensamiento no necesariamente se vincula a la ideología y que el arte es un sistema mucho más complejo del que creemos a veces. Si tuviese 15 años sacaría Cortázar. Yo leí todo Cortázar cuando tenía 15 años, todo, absolutamente todo, pero ahora quedó en el espiral de la memoria. No podría no sacar un libro de Deleuze cualquiera. Voy a sacar, en este caso, Lógica del sentido, pero básicamente es porque hice un espectáculo, acabo de hacer un espectáculo que trabaja sobre Alicia en el País de las Maravillas, y Lógica del sentido es básicamente un análisis deleuziano de Alicia en el País de las Maravillas. No voy a sacar a Antonio Di Benedetto, pero me ha fascinado siempre. Ni tampoco voy a sacar a Dostoyevsky, ¿no? Que si tuviese que sacar algo de Dostoyevsky sacaría Crimen y Castigo. Pero no voy a sacar porque si no, no vamos a llegar a la cantidad pedida. Bueno, un libro nodal en la idea de entender el sistema represivo y el sistema represivo de las sociedades a lo largo de la historia y en la contemporaneidad, que es Vigilar y castigar. A esta altura un recontra clásico de Foucault, pero me parece que releerlo es siempre un redescubrimiento. Aullidos de Allen Ginsberg, para mí el gran poeta de la generación beatnik. Algún día lo voy a escenificar, me parece un texto fascinante para teatro, muy artodiano. Peter Handke es alguien que para mí es muy interesante, y de Handke a ver qué podría sacar. Ensayo sobre el día logrado. Este tipo de ensayos absurdos de Handke. Este texto es un texto muy lindo, muy simple, muy bonito, muy profundo. A Kafka no lo voy a sacar, pero debería hacerlo. Casi es un sacrilegio, pero lo vamos a dejar adentro. No puedo dejar de sacar algún libro de Müller. Este es en inglés, lamentablemente no se han decidido traducir mucho Müller al español, por lo que significa Müller en mi historia como artista de teatro, pero también por lo que significa Müller como escritor, como el último de los modernos, o el primero de los posmodernos, como les gusta decir a los posmodernos. Por el nivel de radicalidad que planteó una dramaturgia sintética, explosiva y profundamente transgresora, transformadora. Seguimos. Sin duda Perec, George Perec, La vida, instrucciones de uso. Es fascinación por esa historia de casa de muñecas. Si bien no era un autor favorito para mí, no me interesaba demasiado,
descubrí en El pintor de batallas de Arturo Pérez Reverte un libro de una profundidad que en los últimos tiempos me conmovió, de verdad, ¿no? Básicamente habla de la problemática del arte en la sociedad, ¿no? En los periodos en que las sociedades atraviesan crisis profundas. Y me resulta muy interesante, es una novela casi filosófica, donde el problema del arte está presente. Me pasé de los 10, ¿sigo? ¿No? 1 o 2. No, pero ves, no puedo. Editado y poné otro porque seguramente voy a encontrar con libros más interesantes. A ver. Bueno, no puedo no poner a Pynchon. Yo soy pinchoniano por naturaleza. Thomas Pynchon y elijo D. También podría elegir El arco iris de Gravedad, pero elijo. Solamente pueden los pinchonianos entender por qué elegimos a Pynchon y por qué nos fascina Pynchon, pero esto no tiene demasiada explicación. Se es pinchoniano o no se es pinchoniano, nada más. Déjame cerrar con alguno, porque si no, a los que están desde la S para atrás, para abajo, le estoy siendo injusto. ¿Qué problema? Cerramos con Austerlitz de Sebald. Cierro porque tendría que seguir eligiendo, pero creo que este libro se conecta en cierta forma con mi pasado personal, y creo que ahí hay un vínculo muy fuerte, ¿no? En este personaje Austerlitz, que no sabe de dónde viene y cuál es su historia, ¿no? Con su infancia una nebulosa. Creo que me identifico, básicamente me produce empatía el personaje, ¿no? Y ese dolor del personaje por no conocer su origen en cierta forma. Y creo que esto es lo que más me interesa. Y aparte de la producción de Sebald, ¿no? Que incluye imágenes, también fue un renovador en la literatura.